Nació como una apuesta cruel, un desafío imposible diseñado solo para humillar a un joven apache. Pero lo que ese poderoso hacendado jamás imaginó es que con sus propias palabras de burla acababa de sentenciar su destino y entregarle su imperio al hombre que consideraba un salvaje. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan en ti, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Chihuahua era un martillo inclemente, forjando espejismos sobre la tierra seca del corral. Al centro, un hombre y una bestia, rodeados por un círculo de miradas crueles y sonrisas burlonas. El caballo, a quien llamaban Sombra, era una pesadilla de músculos negros y furia indomable, un demonio equino que ya había quebrado huesos y espíritus de los vaqueros más experimentados. Resoplaba, escarbando el suelo con un casco nervioso, sus ojos girando como brasas salvajes, fijos en la figura inmóvil de Itzae. El hombre apache, por su parte, permanecía como una roca antigua en medio de una tormenta. Sus manos no sostenían cuerdas, sus pies no calzaban espuelas. Él solo observaba, respirando el mismo polvo que el animal levantaba, su silencio un grito de desafío más profundo que cualquier látigo. La apuesta de don Genaro Vega resonaba en el aire pesado, mezclada con la risa ahogada de su capataz, Ramiro. Para ellos, la escena era un espectáculo de humillación premeditada. El animal, sintiendo la tensión, se encabritó con un relincho que rasgó el silencio, sus patas delanteras cortando el aire a centímetros del rostro de Itzae. Los vaqueros retrocedieron instintivamente, pero el apache no movió un músculo, solo inclinó la cabeza, como si escuchara una pregunta en la furia del caballo. En ese instante no había domador y animal, sino dos espíritus salvajes, atrapados en el mismo dilema, uno luchando contra las cadenas visibles y el otro contra las invisibles. Para los espectadores era solo un indio suicida. Para Itzae era el inicio de un diálogo, silencioso, una conversación en la lengua olvidada del viento y de la tierra. Lentamente, como el agua que se filtra en la tierra seca, Itzae comenzó a moverse, no hacia el caballo, sino en un círculo amplio y lento alrededor de la arena, con los pies deslizándose suavemente sobre el polvo. Sus pasos no tenían el peso de la dominación, sino la ligereza de una danza. De sus labios, un sonido bajo comenzó a fluir, no en español, sino en la lengua de su pueblo. No era una orden, sino un murmullo, una canción antigua de la tierra, de las montañas y de los vientos que Sombra, en su linaje salvaje, quizás todavía podía reconocer en sus huesos. No había gritos de comando, ni el chasquido de un látigo, solo aquella melodía constante y calma que parecía disolver la furia del aire, reemplazándola por una extraña y densa curiosidad. El caballo, que esperaba un ataque, un lazo, una lucha, dejó de resoplar. Su cabeza se irguió, las orejas girando como dos conchas, tratando de captar el origen y el significado de aquel sonido. Siguió a Itzae con los ojos, su cuerpo todavía tenso como la cuerda de un arco, pero la violencia en su mirada comenzó a ser reemplazada por una profunda perplejidad. En los balcones, la sonrisa de don Genaro se congeló. ¿Qué diablos está haciendo?, siseó a Ramiro, quien solo negó con la cabeza, los ojos fijos en la escena. El espectáculo de humillación se estaba transformando en algo que no comprendían. Itzae completó un círculo y se detuvo. El caballo también se detuvo. En el silencio que siguió, el apache hizo algo impensable. Se arrodilló lentamente en el polvo, haciéndose más pequeño, más vulnerable, y extendió la mano abierta, la palma vuelta hacia el cielo, una invitación sin palabras. El tiempo pareció estirarse y detenerse. El sol golpeaba la espalda de Itzae, pero él no sentía el calor.
Solo sentía la respiración pesada del caballo, que ahora estaba a pocos pasos de distancia. Sombra bajó su enorme cabeza, las fosas nasales dilatadas olfateando, la mano extendida, el olor del hombre, de la tierra, de la calma. Un temblor recorrió el cuerpo del animal, no de miedo, sino de una profunda y ancestral incertidumbre. Podía aplastar a ese hombre frágil con un solo golpe, pero algo en su quietud, en su oferta de vulnerabilidad, desarmaba su furia. Lentamente, como un animal que bebe agua por primera vez de una fuente desconocida, el hocico aterciopelado de Sombra tocó la palma de la mano de Itzae. No fue una rendición, fue un pacto, un suspiro, colectivo, casi inaudible. Recorrió a los espectadores. Don Genaro sintió un escalofrío helado recorrerle la espina dorsal, a pesar del calor abrasador. Aquello no era domar, era brujería. Itzae cerró lentamente la mano, no para atrapar, sino como una caricia suave, y comenzó a levantarse con una fluidez que desafiaba la gravedad. El caballo no se asustó. En cambio, acompañó el movimiento, su cabeza siguiendo la mano del apache como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Sin silla, riendas, sin violencia, Itzae posó la otra mano en el lomo fuerte de Sombra y en un único movimiento ágil y silencioso lo montó. El animal se estremeció bajo su peso, pero se mantuvo firme. Ahí, en el centro del corral, un hombre apache se sentaba en el lomo del demonio indomable, no como un conquistador en su trono, sino como una montaña que finalmente había encontrado su valle. El silencio del corral no fue roto por un grito, sino por el sonido suave de los cascos en la tierra. Con un leve toque de talones, casi imperceptible, Itzae pidió, y Sombra respondió. El caballo, que era un demonio de furia descontrolada, ahora se movía con la gracia de un río oscuro, recorriendo la arena en un galope poderoso pero controlado. No había jinete y caballo, sino una única criatura, un centauro nacido del polvo y del respeto mutuo, moviéndose en perfecta armonía. Las quijadas de los vaqueros cayeron. Aquella no era la fuerza bruta que ellos conocían, era una magia antigua, una comunión que humillaba cada lazo y espuela que habían usado. El galope cesó tan suavemente como comenzó. Itzae guió a Sombra hasta detenerse exactamente frente al balcón donde don Genaro estaba de pie, ahora rígido como una estatua. El polvo se asentó lentamente, revelando la figura del apache montado en el animal, mirando desde arriba al hombre más poderoso de Chihuahua. El puro de don Genaro cayó de sus labios entreabiertos, una pequeña brasa muriendo en el polvo. Su rostro, antes inflado de arrogancia, era un lienzo pálido de furia e incredulidad. Itzae no dijo una palabra, no lo necesitaba. Su mirada tranquila, desde lo alto del caballo que nadie podía domar, era el cobro, la apuesta cruel, la frase burlona, doma al salvaje y el rancho es tuyo. Ahora pendía sobre la cabeza del hacendado como la hoja de una guillotina. Ese momento en que la dignidad silencia la arrogancia es para ponerse de pie. Si crees que esta apuesta debe ser pagada, deja un comentario de apoyo para Itzae y suscríbete para ser testigo de lo que sucede a continuación. Don Genaro rompió el silencio, su voz un graznido áspero que rasgó la atmósfera de asombro. «¡Brujería!», escupió, la palabra cargada de veneno y miedo. «Esto no es domar, es un engaño de salvajes». Se giró hacia sus hombres, buscando apoyo en sus rostros atónitos. «Nadie doma a Sombra. Usó algún truco, alguna hierba del diablo». Su dedo tembloroso señaló a Itzae, la máscara de poder desmoronándose para revelar el rostro mezquino de un mal perdedor. «La apuesta es nula. Ramiro, saca a este indio de mis tierras ahora mismo». Pero Ramiro no se movió. Ninguno de los vaqueros lo hizo. Sus miradas no estaban en Itzae, sino en su patrón, y en ellas no había obediencia, sino una nueva y peligrosa forma de evaluación.
Vieron a un hombre poderoso tratando de distorsionar la verdad que todos habían presenciado con sus propios ojos. Fue entonces cuando Itzae habló por primera vez, su voz tranquila pero cortante como obsidiana. Un hombre, es su palabra, dijo, sin levantar la voz, pero cada sílaba resonó en el corral como un martillo. Para sellar la declaración, deslizó la mano por el cuello de Sombra. La bestia, el demonio indomable, suspiró profundamente y apoyó la cabeza contra la pierna de Itzae, un gesto de confianza tan absoluto que fue un veredicto final. La palabra de un salvaje contra el honor hecho polvo de un hacendado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier piedra. Los vaqueros, hombres de cuero curtido y pocas palabras, intercambiaron miradas que valían por un tratado. Se habían burlado del Apache, pero también habían visto lo imposible. La maestría de Itzae no era brujería, era un lenguaje que ellos, en toda su vida de lazos y espuelas, apenas balbuceaban. El respeto, reacio al principio, ahora se solidificaba en sus corazones. La orden de don Genaro quedó suspendida en el aire, pero ningún pie se movió para cumplirla. Eran sus hombres, pero en ese momento la lealtad de ellos no estaba con el dinero, sino con la verdad que sus ojos habían atestiguado. Viendo la insubordinación abierta, un tic nervioso comenzó a saltar en la mejilla de don Genaro. La humillación era ahora una herida abierta y purulenta. «¡Sordos!», gritó, su voz quebrándose en una furia impotente. «Yo soy su patrón, esta tierra es mía». Fue Ramiro quien dio un paso al frente. Se quitó el sombrero, un gesto de respeto que parecía fuera de lugar en medio de tanta tensión, y miró a su jefe. «Patrón», dijo, la voz ronca pero firme. La apuesta fue clara, y la palabra de un hombre vale más que la tierra. La frase, un eco de las palabras de Itzae, fue la chispa final. Con un rugido de animal acorralado, don Genaro sacó el revólver de su cinto, el cañón de acero brillando mortalmente bajo el sol de Chihuahua. «Ningún indio sucio va a tomar lo que es mío», berró, apuntando no a Itzae, sino al corazón de Sombra. El mundo explotó en fuego y trueno, pero antes de que el martillo del revólver pudiera caer, antes de que la bala pudiera dejar el cañón, Itzae y Sombra se movieron como uno solo. No fue un retroceso de miedo, sino un relámpago de músculo e instinto. Con una presión imperceptible de sus rodillas, Itzae dio la orden. Sombra se alzó sobre sus patas traseras, un monumento negro y furioso contra el cielo azul. Su relincho, un grito de guerra que se tragó el sonido del disparo. La bala silbó por el espacio vacío donde el corazón del caballo había estado un segundo antes, clavándose inofensivamente en uno de los postes del corral. El caballo aterrizó con la solidez de una montaña, resoplando, la adrenalina vibrando en cada fibra de su ser, pero permaneció bajo el control tranquilo de Itzae. El Apache no miró el agujero de la bala. Sus ojos nunca dejaron a don Genaro. Fue entonces que el hechizo del miedo se rompió. Dos vaqueros, moviéndose con la velocidad nacida de toda una vida de reacciones, avanzaron sobre su patrón. La mano de Ramiro se cerró sobre la muñeca de don Genaro, torciendo con una fuerza implacable hasta que el revólver cayó al polvo. El arma humeante en su mano ya no era un símbolo de poder, sino un testamento de su derrota. El hacendado ya no era el dueño del rancho, ahora era un hombre desarmado, rodeado por sus propios hombres, cuya lealtad acababa de ser transferida a la figura silenciosa montada en el caballo imposible. Don Genaro se debatió por un instante en los brazos de sus hombres, no con fuerza, sino con el espasmo de un animal, atrapado, una marioneta patética cuyas cuerdas habían sido cortadas. Itzae se deslizó del lomo de Sombra con la misma ligereza con la que había montado. Sus pies tocaron el suelo del corral, el suelo que ahora era suyo.
No caminó hacia el hombre quebrado, sino que pasó a su lado, deteniéndose para mirar el revólver caído en el polvo. Sus ojos se encontraron con los de Ramiro, y en esa mirada silenciosa se estableció un nuevo orden. La tierra no pertenece a quien la grita, dijo Itzae, baja su voz, pero alcanzando cada rincón del corral. Le pertenece a quien la entiende. Aquellas palabras cayeron sobre los vaqueros no como una orden, sino como una verdad que siempre habían sabido en sus huesos, pero que nunca se atrevieron a articular. Don Genaro, el hombre del ruido y de las órdenes, nunca había entendido esa tierra, solo la había poseído. Itzae, el hombre del silencio, hablaba su idioma. El apache finalmente se giró hacia el antiguo hacendado. No había triunfo en su rostro, ni odio, solo una calma profunda, la calma de un río que finalmente llega a su destino. «Vete», dijo, la única palabra cargada con el peso de un veredicto final. El fuego en los ojos de don Genaro se extinguió, dejando solo las cenizas frías de la derrota. Sin decir más, Ramiro y otro vaquero se lo llevaron, fuera del corral, lejos del rancho que había apostado y perdido. Se fue no como el dueño de esas tierras, sino como un fantasma siendo exorcizado de ellas, dejando atrás solo el silencio, un caballo leal y un nuevo patrón. El silencio que se instaló era profundo, roto solo por la respiración agitada de Sombra. Itzae no miró a los hombres que ahora lo observaban con una mezcla de miedo y reverencia. En cambio, volcó toda su atención en el caballo, pasando las manos por su cuello sudoroso, murmurando palabras suaves en su lengua nativa, calmando el temblor de la adrenalina. Ese gesto, tan íntimo y enfocado, fue la primera orden del nuevo dueño del rancho. El bienestar de la vida venía antes que el poder sobre los hombres. Los vaqueros, liderados por Ramiro, observaban en silencio, entendiendo que habían cambiado la tiranía de un capataz por el cuidado de un guardián. Fue Ramiro quien finalmente dio un paso al frente, con el sombrero todavía en la mano. No había arrogancia en su postura, solo una pregunta silenciosa en sus ojos. Itzae finalmente se giró hacia él, su rostro una máscara de serenidad. «El sol todavía está alto», dijo Itzae, su voz calmada. «Los animales tienen sed. El trabajo no espera a que terminen las disputas de los hombres». Miró más allá de Ramiro, al resto de los hombres, y su mirada no era la de un patrón, sino la de un compañero de viaje. «Vamos a trabajar». No fue una orden, sino una invitación. Y por primera vez en muchos años, los hombres del Rancho Vega sintieron que trabajarían no por un salario, sino por algo que valía la pena, como si la palabra fuera un hechizo que rompiera la parálisis. Los hombres se movieron, no con la prisa temerosa que las órdenes de don Genaro solían inspirar, sino con una eficiencia calmada y enfocada. Ramiro, con una última mirada a Itzae, asintió y se giró hacia los otros. «Ya oyeron. Suelten a los animales en el pastizal del norte. Revisen el pozo. Vamos». El sonido del trabajo retomó su lugar en el rancho. El crujir de las puertas, el llamado al ganado, el ruido de las herramientas. Itzae, por su parte, no actuó como un supervisor. Él mismo guió a Sombra al abrevadero, dejando que el caballo bebiera largamente mientras pasaba la mano sobre su lomo, limpiando el polvo y el sudor de la prueba. No observaba a los hombres desde arriba, sino que trabajaba a su lado, su silencio siendo el nuevo ritmo que dictaba la pulsación de ese lugar. Cuando la noche cayó, pintando el cielo de Chihuahua con tonos de índigo y brasa, una nueva paz se posó sobre el rancho. Las luces de la casa principal, la opulenta fortaleza de don Genaro, permanecieron apagadas, convirtiéndola en una silueta fantasmal contra las estrellas. Itzae no entró en ella. Los vaqueros, reunidos alrededor de su fogata, lo vieron llevar su cobija al corral de Sombra, arreglando un lugar para dormir en la tierra desnuda,
bajo el mismo cielo que el caballo. No había conquistado un imperio para sentarse en un trono, había recuperado un pedazo de tierra para pertenecer a ella. Esa noche, los hombres no hablaron de un nuevo patrón, sino de algo que no sabían nombrar. Entendieron que el rancho no había simplemente cambiado de 100% dueño, había reencontrado su alma. La primera luz del amanecer encontró a Itzae no en la cama de plumas del hacendado, sino de pie, en el punto más alto de una pequeña colina que dominaba los pastizales. No inspeccionaba su propiedad con la mirada de un dueño, sino que leía la tierra como un libro sagrado. Sus ojos seguían el cauce seco de un arroyo, las manchas de pasto quemado por el exceso de ganado, las heridas que la codicia de don Genaro había infligido al paisaje. Cuando Ramiro y los otros hombres salieron de sus barracas, con el olor a café en el aire, lo vieron allá arriba, una silueta solitaria contra el cielo naciente. Por un momento esperaron el grito de órdenes, la prisa brutal de la rutina de don Genaro, pero solo el silencio respondió. Un silencio que los invitaba en lugar de empujarlos. Fue Ramiro quien, tras un instante de duda, comenzó a caminar hacia él, no como un capataz yendo a recibir órdenes, sino como un hombre en busca de dirección. Cuando se acercó, Ramiro preguntó simplemente, ¿por dónde empezamos? Itzae no respondió de inmediato, simplemente señaló hacia el valle. Ese arroyo, don Genaro lo represó para llenar su lago particular, allá cerca de la Casa Grande. Mató la sed de los pastizales del sur. Se giró y sus ojos se encontraron con los de Ramiro con una intensidad tranquila. La primera tarea no es para mí, dijo Itzae, es para la tierra. Liberen el agua. No hubo necesidad de más explicaciones. En esas 3 palabras, Ramiro comprendió toda la filosofía del nuevo tiempo que comenzaba. Ya no se trataba de arrancar ganancias de la tierra, sino de restaurar su equilibrio. Asintió, un respeto profundo grabado en su rostro, y se dio la vuelta. El grito que dio a los otros hombres no fue de un capataz, sino de un líder. Palas y picos, vamos a devolverle el río a su cauce. El trabajo fue brutal. La presa de don Genaro era una cicatriz de piedra y cemento, un monumento a su arrogancia, construido para durar. Pero la determinación de los hombres, ahora impulsada por un propósito en lugar de miedo, era más fuerte. Itzae no supervisaba desde lejos. Estaba en medio de ellos, con los hombros desnudos brillando de sudor, manejando un pico con una fuerza rítmica e incansable que contradecía su figura esbelta. El sonido de las herramientas golpeando la piedra resonaba por el valle, no como el sonido de un trabajo forzado, sino como los latidos del corazón de una tierra que luchaba por respirar de nuevo. Y entonces, tras horas bajo el sol implacable, llegó el sonido. Un gemido bajo al principio, luego un crujido agudo que silenció todo el trabajo. Una grieta oscura serpenteó por la pared, y el agua, prisionera por tanto tiempo, irrumpió con un rugido hambriento, corriendo por el lecho seco del arroyo como sangre volviendo a una vena muerta. Los hombres, exhaustos y enlodados, no gritaron. Observaban, hipnotizados, el milagro que sus propias manos habían provocado. El agua devoraba la tierra seca, oscureciéndola, esparciendo vida donde antes solo había polvo. Itzae se arrodilló a la orilla del nuevo arroyo, ahora un hilo de vida café y ruidoso, y hundió la mano en la corriente, dejando que el agua fría lavara el polvo y el sudor. No había una sonrisa en su rostro, sino una serenidad profunda, la satisfacción de quien restaura una armonía rota. Ramiro, de pie a su lado, observó la escena y entendió. Don Genaro había robado el agua para llenar una alberca ornamental en la que rara vez se metía. Itzae la devolvía para que miles de criaturas, visibles e invisibles, pudieran beber. No estaban solo arreglando un paisaje, estaban sanando el alma del rancho. La primera lección del nuevo patrón no era sobre obediencia,
sino sobre devolución. Los días que siguieron transformaron la rutina del rancho en un ritual de recuperación. Itzae guiaba a los hombres no con órdenes, sino con ejemplos. Les enseñó a leer las huellas de los animales, no para cazarlos, sino para entender sus caminos, sus necesidades. Y les enseñó a encontrar agua no perforando la tierra con violencia, sino siguiendo el vuelo de los pájaros y el susurro de las plantas. Poco a poco, los vaqueros, hombres acostumbrados a subyugar la naturaleza, reaprendieron a conversar con ella. Los fierros para herrar se usaron con menos frecuencia. El enfoque pasó de la posesión a la salud del rebaño. El rancho, antes una máquina de extraer ganancias, se estaba convirtiendo en un organismo vivo, y los hombres, en sus células, conscientes. La noticia de lo que había sucedido en el Rancho Vega viajó más rápido que un caballo a galope, convirtiéndose en una leyenda susurrada en los poblados y cantinas de Chihuahua. Algunos hablaban de un brujo apache que hechizó a hombres y animales. Otros de un fantasma vengador que vino a reclamar la tierra robada de sus ancestros. La ausencia de don Genaro, quien simplemente desapareció, alimentaba las historias más fantásticas. El rancho, antes un símbolo del poder opresor, se convirtió en un enclave de misterio y respeto. Comerciantes que antes temían la furia de don Genaro, ahora se acercaban con cautela, trayendo sus mercancías, y encontraban no a un salvaje, sino a un hombre de pocas palabras que negociaba con una justicia desconcertante, intercambiando ganado saludable no por la mayor ganancia, sino por lo que la comunidad realmente necesitaba. Pero la leyenda no solo atrajo a comerciantes, empezó a atraer a los desposeídos, familias enteras expulsadas de tierras por otros hacendados, tan crueles como Genaro, comenzaron a llegar a las puertas del rancho. No venían a pedir limosna, sino con los ojos bajos y las manos callosas, ofreciendo su trabajo a cambio de un lugar seguro. Itzae los acogió no como siervos, sino como vecinos. No les dio una choza en la parte de atrás, les mostró tramos de tierra que no estaban siendo usados y les dijo: «La tierra da lo suficiente para todos los que la respetan. Siembren aquí, construyan sus casas. Lo que se coseche es de ustedes. Lo que se necesite para la comunidad lo compartiremos». El rancho dejó de ser una propiedad y comenzó a convertirse en un poblado, un oasis de dignidad en medio de un desierto de opresión. Sin embargo, la misma luz que guiaba a los oprimidos cegaba a los poderosos. En las opulentas salas de otros grandes hacendados de la región, el nombre de Itzae era susurrado como una plaga. La historia de don Genaro, ahora un paria borracho que contaba historias incoherentes sobre hechicería, servía como una advertencia aterradora. Ellos no veían a un hombre justo, sino una rebelión. El rancho apache, como empezaron a llamarlo con desprecio, era una idea peligrosa, un fuego que podría extenderse a sus propios vaqueros y peones. En una reunión secreta, bajo nubes de humo de puro, se selló un pacto de sangre. El salvaje que se atrevió a desafiar el orden natural de las cosas necesitaba ser borrado, y la tierra que había robado debía ser devuelta a su debida jerarquía. Aunque eso significara bañarla en fuego y sangre, la guerra no comenzó con el sonido de un disparo, sino con el silencio de un río muriendo. Fue Ramiro quien trajo la noticia, su rostro, normalmente curtido e impasible, marcado por una urgencia sombría. El arroyo que habían liberado, la vena de agua que había devuelto el verde a los pastizales del sur, estaba disminuyendo, convirtiéndose en un hilo lodoso y enfermizo. Itzae no necesitó más palabras. Montó en sombra y cabalgó hasta el manantial, más arriba en las tierras de sus nuevos enemigos. No necesitó acercarse mucho. Vio la obra, una nueva presa, más grande y más brutal que la de Genaro, erigida con la prisa del odio.
desviando cada gota de agua hacia las tierras de otro hacendado. Era un mensaje claro, escrito en el lenguaje de la sed y de la muerte. No era solo un robo de agua, era un ataque directo a su filosofía, un gesto para probar que el poder de un hombre para quitar era mayor que el poder de muchos para restaurar. Esa noche, bajo un cielo indiferente y lleno de estrellas, una gran fogata fue encendida en el centro del patio. No era una fogata de celebración, sino un consejo de guerra. Itzae estaba de pie frente a todos, sus vaqueros, las familias que habían encontrado refugio, los hombres y mujeres cuyas manos habían ayudado a sanar esa tierra. Su rostro, iluminado por las llamas danzantes, estaba sereno. «Nos quitaron nuestra agua», dijo, su voz calmada pero cargada de peso. «Piensan que sin ella nuestras raíces se secarán y moriremos. Piensan que lucharemos como ellos, con rabia y ruido». Hizo una pausa, su mirada pasando por cada rostro preocupado. «No conocen nuestras raíces. No saben que un pueblo unido es como el cactus del desierto. Guarda su propia agua, florece en la adversidad y tiene espinas para quien se acerca con malas intenciones. Vendrán pronto, no para robar agua, sino para quemar lo que construimos. No soy un jefe que exige su sangre. Quien quiera partir para protegerse, los caminos están abiertos, y mi bendición irá con ustedes. Pero quien se quede tendrá que aprender a luchar como la tierra lucha, con paciencia, con sabiduría y con una fuerza que ellos nunca comprenderán». Nadie se movió. El silencio que siguió a las palabras de Itzae fue más profundo que el de cualquier noche, llenado solo por el crepitar de la fogata que lanzaba sombras danzantes sobre los rostros resueltos. Fue Ramiro quien dio un paso al frente, su rostro una máscara de cuero endurecido por la lealtad. «Viví toda mi vida con un látigo en la espalda y el miedo en el estómago», dijo, su voz ronca resonando en el patio. «Aquí, por primera vez, trabajé para la tierra, no contra ella. Si este lugar muere, la mejor parte de mí muere con él. Yo me quedo». Después de él, una de las mujeres mayores de las familias acogidas se levantó, su mirada feroz. «¿Huir a dónde? A otra tierra de otro don Genaro. Nuestros hijos sembraron maíz en este suelo. Sus raíces están aquí ahora. Y nosotros somos sus sombras protectoras. Nos quedamos, uno a uno, con asentimientos de cabeza silenciosos o murmullos de afirmación. Cada hombre y mujer hizo su juramento silencioso. Nadie partió. La fogata no iluminaba a víctimas esperando una masacre, sino a los guardianes de un santuario. El amanecer no trajo el sonido de gritos de guerra, sino de trabajo metódico y silencioso. Itzae no los entrenó como un ejército, sino como un ecosistema defendiéndose. La casa grande y los corrales fueron vaciados de todo, lo valioso haciendo que el rancho pareciera abandonado y listo para ser saqueado. La verdadera defensa fue tejida en el propio paisaje. Siguiendo las instrucciones de Itzae, los hombres no construyeron barricadas visibles, sino que profundizaron los lechos secos de los arroyos, creando trincheras naturales. Las mujeres y los hijos mayores movieron el ganado a cañones escondidos y prepararon puestos de vigilancia en acantilados que parecían inaccesibles. En lugar de concentrarse en un único punto, se dispersaron, volviéndose parte de las rocas, de las sombras y de los cactus. No se estaban preparando para una batalla. Estaban transformando el rancho en un laberinto mortal, donde su conocimiento de cada piedra y de cada ráfaga de viento sería su arma más letal. El enemigo vendría a buscar un rancho para quemar, pero en su lugar encontraría una tierra que había despertado y lo estaba esperando. Llegaron al mediodía, una nube de polvo y arrogancia en el horizonte, liderados por don Ricardo Almeida, un hombre cuya crueldad era tan vasta como sus tierras. Decenas de pistoleros a caballo descendieron sobre el valle,
sus carcajadas resonando contra las rocas, esperando encontrar a una bola de indios y campesinos en pánico. Pero lo que encontraron fue el silencio. La casa grande estaba de puertas abiertas, vacía. Los corrales abiertos. Ni un animal, ni un alma a la vista. Almeida escupió en el suelo. «¡El cobarde huyó!», gruñó a sus hombres. «Quemen todo, que ni el recuerdo de este lugar quede». Pero cuando sus hombres se dispersaron, con antorchas en mano, el silencio del rancho se volvió pesado, opresivo. El viento que silbaba por los cañones parecía susurrar advertencias, y las sombras de las rocas parecían moverse cuando nadie estaba mirando. La trampa no tenía paredes, era el aire mismo que respiraban. El primer pistolero llegó a la puerta del granero, la antorcha en alto, una sonrisa cruel en los labios. Antes de que la llama pudiera tocar la madera seca, un sonido agudo y solitario cortó el aire, el grito de un halcón, pero demasiado perfecto, demasiado oportuno para ser natural. Fue la única advertencia. De un cañón que Almeida ni siquiera había notado, vino un sonido bajo y estruendoso que hizo temblar la tierra. No era un ejército, era el rebaño. Cientos de reses, incitadas por gritos y piedras lanzadas desde posiciones invisibles, irrumpieron por el valle como un río de cuernos y furia. El caos fue absoluto. Caballos se encabritaron, derribando a sus jinetes. Hombres que se preparaban para quemar fueron forzados a correr por sus vidas, tragados por la ola de pánico animal. La fuerza de ataque cohesionada de Almeida se desintegró en segundos, transformada en una confusión de hombres a pie, aislados, perdidos en un terreno que se había vuelto súbitamente hostil y vivo. Desde las rocas de arriba, flechas silenciosas comenzaron a volar, no necesariamente para matar, sino para clavar camisas en postes, para tumbar sombreros, para desarmar. Itzae y su gente no estaban peleando una batalla. Estaban desmantelando una máquina, pieza por pieza, usando el miedo y la propia tierra como sus herramientas. Don Ricardo Almeida, tragado por su propio caos, gritaba órdenes que nadie oía. «¡Fuego! ¡Dispárenle a esas sombras!». Pero sus pistoleros ahora eran presas, no cazadores. Un lazo, lanzado desde las profundidades de un cañón, arrancó a un hombre de su silla. Un pequeño deslave de piedras, provocado desde arriba, hizo que otro caballo tropezara, arrojando a su jinete al suelo. Los defensores eran fantasmas, sus voces eran el viento, sus armas, la geografía misma. Los hombres de Almeida, acostumbrados a aterrorizar aldeas indefensas, se estaban desmoronando bajo el peso de un enemigo que no podían ver, en un lugar que se había convertido en una trampa viviente. La humillación era más profunda que el miedo. No estaban siendo derrotados, estaban siendo deshechos. Fue entonces cuando Almeida lo vio. En la cima de una cresta rocosa, recortado contra el sol del mediodía, estaba Itzae. No se escondía. Estaba sentado calmadamente en el lomo de sombra, observando la desintegración controlada allá abajo, no como un general, sino como un espíritu de la tierra atestiguando un fenómeno natural. La visión de esa serenidad inquebrantable fue la chispa final para la furia de Almeida. Con un grito que era pura rabia, espoleó a su caballo, subiendo la ladera en dirección a Itzae, con su revólver en la mano. «¡Tú, salvaje! ¡Voy! Arrancarte esa sonrisa del rostro yo mismo». Pero Itzae no se movió. Simplemente observó al hombre galopar ciegamente hacia su perdición. El caballo de Almeida, en plena carrera, no vio la zanja escondida, uno de los lechos de arroyo profundizados, hasta que fue demasiado tarde. La tierra se abrió y se lo tragó. El animal cayó con un chillido de dolor, arrojando a Almeida por encima de su cabeza. El gran hacendado aterrizó con un golpe sordo, no en el suelo sólido, sino en el fondo de una trinchera de polvo y piedra, su arma volando lejos de sus manos.
La batalla terminó no con un disparo, sino con el sonido hueco de un cuerpo arrogante golpeando el suelo que despreciaba. Con la misma calma con que había observado la batalla, Itzae descendió la ladera, sombra moviéndose bajo él con la seguridad de una cabra montesa. El suave sonido de sus cascos en la tierra fue la marcha fúnebre de la arrogancia de Almeida. Los pistoleros que quedaban, viendo a su líder derrotado de forma tan patética y a la serena figura del apache acercándose, bajaron sus armas uno a uno. De las rocas y los cañones, Ramiro y los otros defensores emergieron, no con gritos de victoria, sino con la eficiencia silenciosa de quien recoge las piezas de un juego terminado. Itzae se detuvo al borde de la trinchera, mirando al hombre que se retorcía abajo, más por la humillación que por el dolor. Almeida levantó la vista, el rostro cubierto de polvo, los ojos ardiendo de odio y miedo, esperando el golpe final. Pero Itzae no ofreció una bala, solo palabras. «Viniste a quemar mi casa», dijo su voz tranquila, «pero no te diste cuenta de que mi casa es la montaña misma, y ella no se quema». Los hombres de Almeida fueron desarmados y reunidos en el patio. Sus armas, una pila de acero inútil, fueron recogidas no como trofeos, sino como herramientas peligrosas que debían ser guardadas. Itzae caminó entre ellos. Su mirada no era de juicio, sino de evaluación. Se detuvo frente a Almeida, a quien sus hombres habían sacado de la zanja. «Tus piernas todavía funcionan», dijo Itzae, «y el camino de regreso es largo. Eso es bueno. Les dará tiempo para pensar». Se giró hacia los otros. «Llévense a sus heridos y a su líder. Dejen sus caballos y sus armas. Ahora le pertenecen a esta tierra que vinieron a herir. Vayan y díganle a sus patrones que el rancho Apache no guarda tesoros que puedan ser robados, sino una paz que ellos no pueden quebrar. Díganles que la próxima vez que envíen a sus perros de guerra, la tierra estará esperando y tiene más paciencia y más dientes que ellos». No fue una amenaza, fue una promesa. Y mientras el deshecho ejército de Almeida comenzaba su larga y humillante caminata de regreso a la civilización, el rancho regresaba a su silencio, no como una fortaleza, sino como un santuario que había probado que la verdadera fuerza no reside en el puño que se cierra, sino en la tierra que resiste. El polvo de su humillante retirada se asentó lentamente, devolviendo el valle a su silencio primordial. No hubo gritos de victoria, ni celebraciones ruidosas. Desde sus posiciones entre las rocas y las sombras, la gente del rancho emergió, sus rostros marcados no por la euforia de la batalla, sino por un alivio solemne y profundo. Itzae se bajó de sombra, y su primer acto no fue el de un general inspeccionando a su ejército, sino el de un curandero verificando el bienestar de su tribu. Se movió entre ellos, su mano en el hombro de un vaquero, un asentimiento de cabeza a una madre que abrazaba a su hijo, su mirada confirmando que su comunidad, su verdadera casa, estaba completa. La victoria no tenía el sabor de la sangre, sino la claridad limpia del agua después de una tormenta. Ramiro se acercó, su rostro una mezcla de admiración y pragmatismo. «Dejaron todo atrás», dijo, señalando la pila de armas y los caballos asustados que se amontonaban cerca del abrevadero. «¿Qué hacemos con los caballos, con las armas?» Itzae miró primero a los animales, flancos temblando, los ojos salvajes de miedo. «Primero, cuiden sus heridas», respondió, su voz suave. «Déjenlos beber y descansar. Después, borren las marcas de sus dueños. Ningún ser vivo en esta tierra será propiedad de otro». Su mirada entonces se movió hacia la pila de acero frío. En cuanto a las armas, no conocen otro lenguaje más que el del dolor. El fuego que trajeron para destruirnos será el fuego que usaremos para construir. Derrítanlas, conviértanlas en arados y herramientas. En 1900, ese momento,
Itzae no solo estaba dando una orden, estaba estableciendo la primera ley de su nueva nación, que cada vestigio de tiranía sería transformado en sustento. Esa sabiduría de transformar el acero de la violencia en herramientas para la vida es la lección más poderosa hasta ahora. Si crees que esta es la verdadera fundación de una comunidad, deja tu comentario de apoyo y suscríbete para ver florecer a esta nueva nación. Muchas gracias por ser parte de este viaje